contrario, yo muchas veces he pensado que esos fundamentos son más, tiran más que un pretexto. Claro. Además, mucha gente que iba ahí se sentía incómoda cuando le preguntaban por qué. Mm, ¿Cómo por qué? O sea, es casi una situación política que diría que hay tantas visiones como personas. Cada uno construye su propia biosfera mm, y, y ahí elabora con una independencia admirable toda clase de teorías y de pensamientos. En la marcha de ayer, fíjese, era difícil encuadrar a dos. Había muchos. La oposición ha sido en este caso muy hospitalaria, en el sentido de admitir como propios a personas de diversas y a veces contradictorias opiniones, pero más que contradictorias, eran opiniones que iban por todos lados. Algunos estaban en contra de la vacuna en tanto tal, en tanto vacuna. mm. Otros estaban en contra de la vacuna porque era de Oxford. Otros estaban en contra del confinamiento. Otros estaban en contra, efectivamente, de la reforma judicial. Otros estaban en contra del cercenamiento de las libertades. Sí que era difícil entenderlo como una expresión unívoca. Mm. Tenía uno que pasar desde la antipatía total a la coincidencia parcial, etcétera. Cada persona que se manifestaba eh, cambiaba la ubicación de la cámara, diría Bergman. Mm, Bergman decía que la ubicación de la cámara era un problema moral. Y mm. yo también creo eso. Depende en qué silla se sienta uno para mirar la realidad. Hay una cuestión más que política moral. Mm. Moral. Ahora, que por las dudas Bien. aclaremos por las dudas, Alejandro, aclaremos que estamos hablando de Ingmar Bergman y no del rabino Bergman, porque siempre vale la pena hacer este tipo de aclaraciones para No los del que no. rabino Berman, que probablemente también tenga la misma opinión. Pero no lo Probablemente, sabemos porque probablemente lo ha dicho muchas veces y no lo hemos entendido. claro. Ahora digo, esa heterogeneidad del reclamo que usted enumera podría ser vista como un hecho de difícil amalgama o como un hecho de un sustrato de muchas cosas por las que manifestarse, como una riqueza en la protesta. Así es. O como podría uno sospechar que en realidad la verdad de la propuesta está en otra cosa, no está en el motivo. ¿Y en dónde está? Podría uno sospechar, y no lo sé, ojalá yo lo supiera, pero no aparecía ninguna de esas como fuertemente hegemónica y no se veía la actitud de que hubieran ido por algún motivo. Y yo admito que a lo mejor no es necesario tener un motivo para ir a una marcha de protesta contra el gobierno. Si uno ya tiene una posición ante el gobierno que lo obliga a incluso variar sus propias consideraciones intelectuales detrás de una consideración primigenia que no es intelectual, sino sentimental. Ahí está, ahí me pareció seguirlo en esta idea, ¿no? O sea, de que en realidad es casi secundario lo que se expresa atado a una cosa mucho más primaria y no quiero decir prejuiciosa como que no tenga fundamento, pero de anterior juicio al momento que No, uno pone el pie no, en la no. calle, Al ¿no? contrario, yo muchas veces he pensado que esos fundamentos son más, tiran más que un pretexto. Claro. Además, mucha gente que iba ahí se sentía incómoda cuando le preguntaban por qué. Mm, ¿Cómo por qué? Decía. Y entonces pensaba y buscaba ya en el fondo, en el desván del pensamiento, buscaba alguna cosa, ¿no? Sí, mire, ¿cómo puede ser? Nos están cercenando la libertad, ¿por qué yo no puedo ir aquí o allá o el otro? No sé, tantas cosas que se oyeron, ¿no?